Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Atención, el presidente de la República anunció la destitución de la cadena de mando de rehabilitación social y los encargados del monitoreo del grillete electrónico de Fernando Alvarado en el ECU 911. Hola, Diana. Hola, Milton. El presidente Moreno se reunió hoy con los jefes de las funciones del Estado y exhortaron a la Fiscalía para que agilite los procesos contra los exfuncionarios acusados de corrupción. Aquí el detalle. Sin nuevos anuncios, concluyó la reunión de más de 3 horas y media entre el primer mandatario y los representantes de los poderes del Estado para tratar los pormenores de la fuga de Fernando Alvarado. En una declaración de prensa sin preguntas, repitieron lo dicho en las últimas horas, es decir, destituciones de mandos medios e inicios de investigación. Tengo que informar que se ha destituido a toda la cadena de responsabilidad de rehabilitación social del exministerio de Justicia, incluyendo a los operadores del 911 que estaban a cargo del monitoreo del grillete electrónico. Para esto, según el presidente, dio instrucciones a quien es también ministro encargado de Justicia. He ordenado al secretario de la Política que interponga todas las denuncias ante el fiscal general del Estado para que se inicien las investigaciones a todos los sospechosos en este caso. Vamos a continuar enfrentando la corrupción. Además, decidieron realizar un exhorto. El anuncio lo hizo el contralor subrogante. Al señor fiscal general del Estado, a las distintas instancias de la función judicial, para que en el marco constitucional se proceda a establecer las medidas cautelares más severas y suficientes para garantizar que los procesos de juzgamiento de delitos contra los recursos públicos concluyan. Como Asamblea, nosotros vamos a ejercer el control político sobre este caso de la fuga del ex secretario de Comunicación. Esta es una situación que no fue posible dada si no hubiesen existido seguramente acciones cómplices de otras instituciones. En el encuentro estuvieron presentes también los ministros Paul Granda y María Paula Romo y anunciaron que esta mesa interinstitucional de lucha contra la corrupción se reunirá de forma quincenal. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Bueno, luego de esto, el ministro de Justicia encargado, Paul Granda, presentó la tarde de lunes una denuncia ante el fiscal general para que se investigue y llame a comparecer a 48 funcionarios y empleados de este ministerio que estaban a cargo del proceso de monitoreo de los reos que portan grillete electrónico. Granda informó también que pidió la renuncia de 20 funcionarios de ese ministerio como consecuencia de la evasión del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado. Y este escrito pide que se investigue, que se haga el recuento testimonial a todas aquellas personas que están en la cadena de mando del Ministerio de Justicia, que son aproximadamente 48 personas, porque hay personas que, por ejemplo, estaban en el centro de control y haciendo el monitoreo, tendrán que rendir sus declaraciones, tendrán que rendir su testimonio, y la idea es que efectivamente se pueda revisar y verificar que se cumplieron con los protocolos y que se cumplió con las responsabilidades que les corresponde a cada uno de estos funcionarios. Si es que existe algún indicio de responsabilidad, ya será el fiscal el que tendrá que tomar las medidas correspondientes. Nosotros hemos complementado con acciones ya de carácter administrativo. Ustedes saben que hemos pedido ya y se ha dispuesto la remoción desde la señora viceministra de Rehabilitación Social, pasando por el subsecretario y las direcciones departamentales. Esto supera ya casi 20 personas, ¿no? 20 personas que estaban dentro de la cadena de mando y sobre todo que tenían responsabilidad directa en este monitoreo. Según el reglamento para la prestación de servicio de vigilancia del grillete electrónico, es el Ministerio de Justicia la entidad rectora de su utilización. Ese mismo reglamento habla de acciones administrativas, civiles e incluso penales si un servidor público incumple sus deberes de monitoreo. El dispositivo de Fernando Alvarado no emitió señales. El grillete como tal no presentó ninguna alerta. Pero lo cierto es que hace cerca de un mes, cuando hacíamos esta pregunta a la coordinadora zonal del ministerio, su respuesta hace pensar que lo que pasó en este caso no es un hecho aislado. ¿Ustedes pueden saber cuando alguien está manipulando el dispositivo? ¿Puede? ¿Se lo ha quitado? No. ¿Y cómo garantizar entonces que esta persona no se vaya o no burle? El dispositivo permite la ubicación de georreferencial del portador del dispositivo, no su conducta. El propio ministerio reconoció a finales de septiembre que más de 1.000 grilletes, es decir, el 25% de los 4.000 que adquirimos por $13 millones, está dañado. En algún momento puede fallar cuando pierde señal.
Sin embargo, Fernando Villavicencio, quien pasó 7 meses con el dispositivo, dice que en su caso y en el de Clever Jiménez, el monitoreo era estricto. Él podía moverse solo entre Zamora y Quito cuando venía a declarar y tenía que recorrer la Panamericana. Él tomó una vía alterna para ir vía Macas. La policía en Baños le detuvo. Pero en el caso de Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente, las cosas eran distintas. Pues quien reportó que se quitaba el grillete fue un agente de la policía, quien dijo en un informe de octubre del 2017 que el grillete no permanecía todo el tiempo en su tobillo. Indistintamente de las explicaciones que hoy se den, el reglamento para la prestación del servicio de vigilancia electrónica firmado en el 2017 es muy claro en establecer que la entidad rectora es el Ministerio de Justicia. El artículo 7 dice, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos será la entidad encargada de la prestación del servicio de vigilancia electrónica. Es en el ECU 911 donde personal del Ministerio de Justicia realiza el monitoreo de los grilletes electrónicos. Según la nómina del propio ministerio, menos de 30 operadores a nivel nacional se encargan de monitorear a las 2.554 personas que portan este dispositivo en el país. Y el reglamento es aún más claro en esta parte. La o el servidor público que se encuentre encargado de la implementación, custodia, control, respuesta y prestación de servicio de vigilancia que incumpliere sus deberes, ya sea por acción u omisión, incurrirá en responsabilidades administrativas, sin perjuicio de acciones civiles o penales, a las que hubiere lugar. Dayana Monroy, 24 horas. 11 informes con indicios de responsabilidad penal, en su mayoría por peculado, tiene abiertos el exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado. Al exfuncionario del gobierno de Correa se lo investiga además por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, entre otros. El exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, tiene a su haber ya un largo expediente en Contraloría. Son 11 los indicios de responsabilidad penal en los que consta su nombre. La mayoría son acusaciones por peculado. En su gestión al frente de la Secretaría de Comunicación, la Contraloría determinó irregularidades por más de $250.000 en contratos para los enlaces ciudadanos. 4 informes están relacionados con el manejo de 2 medios incautados, Gama TV y TC Televisión. Las investigaciones señalan a Alvarado por el incremento de sueldos a gerentes sin las justificaciones respectivas y pagos a funcionarios incluso antes de ocupar los cargos. Se registran además desembolsos destinados al pago de arriendos de los directivos de esos medios. Se denuncian irregularidades en contratos que se efectuaron con agencias creativas, cuyos accionistas estarían vinculados con familiares del ex titular de la Secretaría de Comunicación. Otra indagación es por lavado de activos. Un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico detalla registros de supuestas transacciones y cuentas bancarias de Fernando y Vinicio Alvarado. Se investiga además un posible enriquecimiento ilícito debido a inconsistencias en los valores reales y declarados de sus ingresos y egresos entre 2010 y 2017. Otros informes analizaron también la contratación por servicios técnicos, consultorías y pagos por comisiones sin los sustentos correspondientes. El pasado 11 de octubre, el gobierno solicitó a la Procuraduría General del Estado que se inicien procesos de repetición en contra de los funcionarios responsables del manejo de los medios públicos incautados, principalmente contra Fernando Alvarado. Alvarado Espinel estaría también relacionado con el secuestro al político Fernando Balda en 2012. Joana Ramos, 24 horas. La Asamblea Nacional debatirá mañana una resolución para convocar a las autoridades para que expliquen las acciones u omisiones de la fuga de Fernando Alvarado. La Asamblea pedirá explicaciones por la fuga del exsecretario de Comunicación. Este martes conocerán y votarán una resolución para que comparezcan las autoridades del sector justicia como Paul Granda, María Paula Romo, Paul Pérez Reina y exfuncionarios como Rosana Alvarado y Lady Zúñiga. Es un hecho que llama mucho la atención, que alerta sobre cómo está funcionando el sistema y por supuesto la Asamblea Nacional, en el marco del cumplimiento del control político, debe conocer sobre la actuación de cada autoridad que será convocada. Dicen que lo que buscan son acciones concretas con todas las funciones del Estado. Sin embargo, desde el correísmo sostienen que hay errores en el sistema de justicia y que estas comparecencias son solo un primer paso. Tiene que haber una verdadera fiscalización. Las comparecencias es lo obvio que tiene que pasar, pero de ahí tienen que haber realmente los responsables tienen que salir a la luz. Juicio político, ese era el caso.
de ser el caso. La bancada de Creo anunció que el martes expondrá su posición frente a esta situación dentro de la justicia, pero en la asamblea además les preocupa el proceso de adquisición de los grilletes electrónicos y su efectividad, por lo que pedirán información a Contraloría. Si es que este examen especial determinó indicios de responsabilidad penal, ¿qué es lo que hizo la Fiscalía alrededor de este tema? Desde el correísmo creen que el tema de Alvarado sirvió para tomar represalias en contra del ex vicepresidente Glass, que ahora está en el centro de máxima seguridad en la Tacunga. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La defensa del prófugo Fernando Alvarado asegura que el exfuncionario está en su derecho de pedir asilo en otro país y argumenta una persecución política en su contra. Mediante un oficio de 8 páginas, la defensa del exsecretario de Comunicación, encabezada por el abogado Carlos Javier Zavala, emitió críticas a los procesos que afronta el hoy prófugo de la justicia Fernando Alvarado Espinel. La defensa asegura que Alvarado fue auditado de forma continua durante los últimos 10 años, cuando Carlos Polit, también prófugo, era Contralor General del Estado. Sin embargo, se argumenta una supuesta persecución política. Lo que sucede ahora es parte judicial de una estrategia de silenciamiento a su opinión pública, opción ideológica y participación en una organización política y activismo desde la ciudadanía. ¿Dónde está el exsecretario y cómo hizo para burlar a la justicia ecuatoriana? Son dos preguntas que no se responden. Sin embargo, Zavala defiende el derecho que dice su defendido tiene de pedir asilo en otro país. Existen garantías dilapidadas y suprimidas, motivo por el cual mi defendido ha obtenido asilo político en país extranjero, al amparo de lo contenido en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tilda además de injerencia en la justicia la solicitud que autoridades de gobierno hicieron este domingo para que exfuncionarios del gobierno de Correa de alto rango que estén procesados sean impedidos de salir del país. La pusilánime exposición e intervención de los personeros del Ejecutivo del día de ayer no solo desconoce lo establecido en el principio del imperio de la ley, sino también todos los derechos garantizados. Sobre el pedido de prohibir enajenar bienes, es decir, de venderlos o dejarlos en garantía para los hermanos Alvarado Espinel y su familia, no se pronunció. A inicios de año, la UAFE determinó que 8 empresas vinculadas a los exministros Alvarado Espinel recibieron pagos por más de $7 millones provenientes de contratos con empresas estatales. El informe de la entidad apunta además que tanto los Alvarado Espinel como sus esposas y las empresas Creacional y Arcae registraron ingresos por $161,3 millones entre 2010 y 2017. Según explica la defensa de Fernando Alvarado, el documento se pondrá en manos de la Corte Nacional de Justicia este martes 23 de octubre. Carlos Acoto, 24 horas. Más noticias: la fuga de Fernando Alvarado del país generó acciones paralelas por parte del gobierno. Un supuesto informe de inteligencia motivó el traslado de Jorge Glass a la cárcel 4 a la de la Tacunga, donde seguirá pagando su condena por asociación ilícita. Ocurrió en cuestión de horas. Oficialmente se había confirmado que Fernando Alvarado fugó burlando las supuestas seguridades de un dispositivo electrónico, y en poco el gobierno advertía problemas de seguridad con el ex vicepresidente Jorge Glass, otro personaje de la Revolución Ciudadana con casos de corrupción sobre sus hombros. Esta es una decisión que la toma el ministro de Justicia encargado. El comunicado oficial reportaba que se ha recibido un informe de inteligencia policial y por razones de seguridad, hace pocos minutos se procedió a trasladar a Jorge Glass al Centro de Rehabilitación Social de la Tacunga. No se conocen con certeza esas razones de seguridad, pues tampoco han trascendido detalles de aquel informe. Entiendo que no existían antecedentes de una fuga en el lugar en el que estaba privado de libertad Jorge Glass, pero tampoco teníamos antecedentes de que se puede retirar y burlar la seguridad del grillete. Entonces, si esto nos llama la atención sobre medidas de seguridad que pueden ser burladas y que han sido burladas, esto nos obliga a hacer una nueva revisión de seguridad. No obstante, a las pocas horas del comunicado oficial, circulaba ya esta fotografía con la imagen de Jorge Glass, ya sin traje formal con el que acostumbraba a ir a las audiencias, aún en calidad de reo. Es la imagen de un ex vicepresidente con el traje naranja que distingue a los privados de libertad de toda la Haya.
El pasado 13 de diciembre del 2017, Jorge Glass fue condenado a 6 años de cárcel por el delito de asociación ilícita en uno de los casos que rodea la trama de corrupción de Odebrecht. Y no es el único proceso que enfrenta. La misma trama corrupta que movió sus hilos en las más altas esferas lo ha puesto en indagación por otros delitos como concusión, cohecho, testaferrismo, peculado, delincuencia organizada y lavado de activos. Jorge Glass es por ahora un objetivo clave en los procesos de investigación de decenas de casos de corrupción gestados durante la Revolución Ciudadana de Rafael Correa. Fausto Yepes, 24 horas. El abogado Eduardo Franco, defensor de Jorge Glass, responsabiliza al gobierno por la seguridad del ex vicepresidente y anunció que su defendido se declaró en huelga de hambre. Él se encuentra con huelga de hambre. Por eso estamos responsabilizando al gobierno y fundamentalmente al ministro de Justicia por lo que pudiera pasar con Jorge Glass, su integridad física, mental y su vida. Porque en la cárcel de la Tacunga es una cárcel de alta peligrosidad. Jorge Glass es inocente. Norma Vallejo no acudirá a la comisión multipartidista de la Asamblea que la investiga porque las colaboraciones al movimiento político le corresponden evaluar al Consejo Nacional Electoral y no a la Comisión Legislativa, dice. Asegura además que el audio con el que la denunciaron no ha sido certificado por un perito. La comisión escuchó el audio de 3 horas donde Norma Vallejo conversó con sus ex colaboradores. Primero nos dicen que confiemos en Jorge Glass y al mismo tiempo nos está diciendo ya que no confiemos porque nos pueden enjuiciar. Antes de dar paso a este punto, la comisión que la investiga dio lectura a un oficio que envió Vallejo, donde expone algunos puntos, como por ejemplo que la comisión tiene limitaciones y que el audio antes de ser presentado debe ser validado y periciado por especialistas legalmente acreditados, y además que sus declaraciones en la comisión podrían ser sacadas de contexto, por lo que declina su comparecencia. Se le ha convocado a que ejerza su derecho a la defensa con todas las garantías. No existe ningún tipo de presión. Vallejo solicitó también que se le requiera la excusa a Ana Galarza porque habría adelantado criterios sobre la investigación. Los miembros de la comisión dicen que Galarza no prevaricó. Siempre mencioné que si es que existen o llegaran a existir indicios de responsabilidad penal, el procedimiento parlamentario es que nosotros tenemos que remitir los mismos a la Fiscalía General del Estado. Otro de los temas que topa Vallejo en este documento es que el tema del financiamiento de las organizaciones políticas le corresponde tratar a la institución electoral. Anticipé esta situación, que esto no tenía que ver con las competencias que son del Consejo Nacional Electoral. Esta parte de aquí pues está de más, no corresponde. La comisión espera que Vallejo retire este documento y acuda a la comisión. La comparecencia de Norma Vallejo está prevista para este martes en horas de la tarde. La comisión también recibirá a 2 ex colaboradores del despacho de Vallejo y a 2 periodistas que fueron quienes revelaron este audio por el cual está siendo investigada. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Un camión huyó por medio Parque Pedro Moncayo tras recibir una multa de tránsito en Ibarra, en la provincia de Imbabura. Varias personas se salvaron de ser atropelladas. Segundos de pánico se vivió la mañana de este lunes 22 de octubre en pleno centro de Ibarra. Un camión con 3 ocupantes se dio a la fuga por medio parque, luego de agredir a un agente civil de tránsito por no estar de acuerdo al recibir una multa por mal estacionado. Una vez que me subo a la motocicleta, comienzo a emprender la marcha y el señor sentí un golpe en la espalda. Sentí en el golpe, aparentemente fue un patazo, porque me botó de la motocicleta. Al momento de caer al piso, se acercaron las 2 señoras de tez negra a agredirme físicamente. Rápidamente se realizó un operativo de persecución, finalizando en el sector del Valle del Chota sin tener buenos resultados. Se convirtió la persecución de uniformados hacia el infractor y se volvió de los infractores hacia los uniformados, porque tuvieron que regresar del sector del Chota, del pueblo de Chota, a Mascarilla a resguardar su integridad. La denuncia por este hecho, que se volvió viral en redes sociales, ya está
está en Fiscalía de Imbabura. Debido a que hay varios hechos los que se han suscitado, como ataque y resistencia, ha habido también daño al bien público porque son 2 motocicletas de la empresa las cuales fueron dañadas. Se desconoce hasta el momento la identidad del conductor del camión involucrado y los testigos afirman que jamás se ha visto algo parecido en pleno centro de la Ciudad Blanca. Casi mata a una señora, que la señora tuvo que lanzarse al césped, casi matan a otra pareja. Sí fue preocupante porque eso parecía una película de terror. Desde Ibarra, David Vizcaíno Aro, 24 horas.